Mi abuelo y yo escribimos muchas cartas en esos meses invitando a parientes y amigos a presenciar la boda. Ansiaba yo que estuvieran en ella los representantes más significativos de la estirpe, las cabezas de otras grandes alcurnias de Italia y algunos artistas intelectuales famosos, para destacar así que el duque de Bomarzo era un mantenedor de las tradiciones que había recibido con su herencia y que los otros señores compartían, y a la vez un hombre moderno a la page, como tal desdeñaba los prejuicios feudales y el retardo espiritual que en un mundo en plena evolución, lleno de príncipes, mecenas y humanistas, continuaban caracterizando a los arrogantes y arcaicos descendientes de la osa. Me hubiera gustado que Ariosto fuera mi huésped y envié un correo a Ferrara para manifestárselo, pero el poeta declinaba ya y murió ese mismo año. Tampoco pude contar con Paracelso, que ejercía su profesión en Sengal, ni con Lorenzo Lotto, cuya timidez se deshizo en excusas. En cambio, Aretino, Benvenuto Cellini, Sansovino, Tolomei y Sebastiano del Piombo no perdieron la ocasión que se les ofrecía de brillar junto a los duques de Urbino y el cardenal de Médicis. Había que alojar durante varios días a tantos señores y sus séquitos, cuidando de que no se produjeran rozamientos por precedencias, y eso importaba tareas complicadas. Además, quise que Julia entrara en Bomarzo como otras princesas en sus nuevas posesiones, en un carro cuyas alegorías suntuosas impresionaron al pueblo, y para construirlo, según mis planes, llegaron al castillo artesanos de los Este, discípulos de esa escuela de Hércules de Roberti, a la cual se debía el carrio triunfal en el que la novia de Francisco Gonzaga ingresó en el palacio mantuano. El dorado vehículo aguardaría a mi prometida y a sus acompañantes en las inmediaciones de Orte, donde se improvisaron unas tiendas armadas con antiguos tapices para que el cortejo farnesiano reposara en ellas y vistiera las ropas de ceremonia. Sí, había que pensar en mil cosas, en la ubicación adecuada de 5 cardenales, en el alimento especial de los halcones del duque de Mantua, que no se trasladaba sin ellos, en no colocar a los escuderos de los Orsini cerca de los Colonna, en que Leonardo Emo estuviera al alcance de Valerio Orsini, sin que eso implicara una ofensa para la gente de la familia de Oliverotto di Fermo, a la cual pertenecía su mujer, en no agraviar al quisquilloso Benvenuto, ni menos al acerado Aretino, en hallar a la manera de que Hipólito de Medici pudiera verse privadamente con Julia Gonzaga, su ilustre amor platónico, dentro de un castillo sembrado de ojos acechantes, en que funcionaran las fuentes y no fallaran los fuegos de artificio, en que Pierluigi Farnese no bebiera demasiado ni se desmandara con los jóvenes pajes, en que los Orsini más viejos que yo y más acaudalados, principalmente los de la rama arrolladora de Bracciano, se sintieran cómodos en mis tierras como si no hubieran abandonado las suyas, pero sin olvidar que yo era el amo allí, en distribuir sabiamente a los músicos escondidos, en que mi abuela y el cardenal Franciotto estuvieran siempre por encima de todos los demás, por grandes que estos fuesen, en que mi suegro no pusiera inconvenientes cuando el asunto de la dote, porque no ignoraba yo cómo le había ido a mi padre con mi abuelo al enfrentar una situación semejante, en que las cocinas recién acondicionadas respondieran al esfuerzo enorme que se les exigiría, en las ironías de la marquesa Isabel de Mantua, la mujer más cortejada de Europa, en la vanidad de su hijo Hércules, en su nuera, la duquesa Margarita, que procedía de la sangre de los paleólogos, lo cual eran palabras mayores, pero que no debía impresionarme, porque yo descendía de Cayo Flavio Orso, en mí, Dios mío, en mí, en Vicino Orsini, en los pliegues del manto que colgaría de mi pobre espalda, mil cosas complejas, contradictorias, que se vinculaban con el servicio de Dios, pues por lo menos 30 clérigos principales de la iglesia y capellanes tendrían que rezar en Bomarzo sus misas diarias, y con la frivolidad del mundo, ya que cada uno de los invitados se juzgaba un ser excepcional y requería excepcionales miramientos, debían ser tenidos en cuenta al organizar aquel laberinto de etiqueta cortesana, enredado de formulismos, y al empeñarse porque las tribus recelosas no cayeran en las eternas discusiones brutales provocadas por los turbulentos Orsini. Este último mes se destaca en mi memoria con tintes de pesadilla, entre el administrador de mis estados, Bernardino Niccoloni,
que aprovechó el barullo para sacar unas cuantas tajadas gordas, y mis favoritos, Silvio de Narni y Juan Bautista Martelli, fui 100 veces de las cuadras donde se aprestaba la alimentación de varias docenas de caballos, al lugar donde se levantaban como un minúsculo campamento militar las tiendas coronadas de alegres estandartes, y el sitio en el cual se fabricaba el carro simbólico que mostraba en alto a nuestra fiera totémica, alzando el lirio heráldico de los Farnese, a las habitaciones en que nunca daban abasto los cofres, los lechos y las colgaduras, y a los talleres en los cuales cosían mis ropajes y las libreas rojas y plateadas de mi gente, alineadas en pavorosos maniquíes, y a los patios en los que resonaba el canturreo de las criadas que lustraban las vajillas y preparaban la cera que demandaría la desusada iluminación. Apretaba el calor de comienzos de junio, la transpiración me mojaba el cuerpo entero y deslizándose por la frente en gotas gruesas me cegaba los ojos fatigados. De buena gana me hubiera quitado la camisa cuando andaba de acá para allá con pajes y amanuenses dictando providencias, pero el espanto de enseñar el odiado promontorio sin protección alguna me privaba de ese alivio, y cada vez que miraba hacia arriba, hacia los aposentos de mi abuela, por más que el aire quemara y que yo le hubiera repetido hasta el enojo que debía permanecer en la frescura de su cámara, al amparo de las damas que movían los pequeños abanicos cuadrados de flecos polícromos, veía a mi adorada Diana Orsini en la terraza, bajo un quitasol, a mi adorada que se apoyaba en su bastón, agitaba los brazos y hacía ondear un pañuelo, y me indicaba así que seguía velando por mí, blanca, remota y vigilante, como si me guiara desde la lejanía de las nubes en las que se tejen y destejen los exiguos destinos humanos. Cuando faltaba una semana para la boda comenzaron a llegar los convidados, que venían de los extremos distantes de Italia. Los diversos Orsini hicieron su aparición con estrépito militar. El terrible Nicolás, que vivía como un rey bíblico entre sus concubinas hebreas, el tremendo abad de Farfa, los lujosos señores de Bracciano que se desplazaban entre centellas de piedras preciosas, el duque de Muñano, mi vecino, Julio Orsini, amigo de intelectuales, Violante, casada con un Sabelli, León, cuya riqueza espantaba, Francisco y Arrigo, condottieri de sonora celebridad, Valerio, que viajó desde Venecia con su mujer y Leonardo Emo, y me trajo de regalo 2 copas de oro, las cuales, según los estudiosos, habían pertenecido a los emperadores de Bizancio, Carloto Fausto, el otro jorobado, el guerrero, cuya presidencia yo ansiaba como una prueba para los farneses de que el duque de Omarson no era el único giboso del linaje, de que la jiba podía ser, entre nosotros, algo tan natural e intrascendente como entre los Gonzaga, y como una prueba también de que ella no era óbice para que quien la sufría ganara gloria con las armas, a ejemplo de nuestros grandes antecesores. Las cabalgatas sucesivas serpenteaban en los caminos rumbo al caserón. Mi abuela, mi abuelo y yo acogimos a los parientes con pródiga familiaridad. En interminables festines nos hablamos los unos a los otros de la magnificencia de nuestra alcurnia, y eso nos hizo rebosar de buen humor. Las querellas que varios de los Orsini mantenían entre sí, casi siempre con motivo de legados y reparticiones, fueron postergadas y como diluidas por los vapores del vino. También se presentaron los Farnese, más afectados, más cortesanos. El cardenal Alejandro se aisló con mi abuelo en conciliábulos secretos que versaban, sin duda, acerca de la diplomacia pontificia, lo cual, aunque probablemente esos asuntos no serían muy graves, pues no creo que el astuto tío de Julia hiciera entrar a mi abuelo en la tortuosa confidencia de sus planes escondidos, atiezó el orgullo del cardenal Franciotto al darle ocasión de brillar misteriosamente ante sus consanguíneos e insinuar entre ellos la sobrecogedora deducción de que todavía podía salir con una sorpresa en la próxima elección papal. Pierluigi llegó con su mujer, Girolama Orsini, Angelo Farnese con la suya, Angela Orsini, hija del conde de Pitigliano, mostrando qué entrelazados estaban nuestros linajes, y llegaron los condes de Santa Fiora y los de la Rovere, de Laura Farnese y Federico Farnese, marido de Hipólita Sforza. Los bellos nombres de Italia cantaron en los aposentos bajo la altanería de los retratos. Mis invitados se hacían reverencias y yo los espiaba disimuladamente cuando partían de casa o se aprestaban a dirigirse a los servicios religiosos, o bajaban de 2 en 2 las escalinatas en medio de los osos de piedra y de las banderas colgantes hacia la sala del festín. Nunca, ni antes ni después, vivió Momarzo horas de tanta pompa. Pronto descendieron de sus carruajes los señores de la casa de Gonzaga, amigos famosos de mi abuela, Isabel de Este, a cuya boda había asistido mi madre en fiestas memorables, que la vieron bailar con Gilbert de Montpensier y con Guidobaldo de Montefeltro,
su hija Eleonora, bellísima timorata, esposa del sobrino de ese Guidobaldo, Francisco María de la Rovere, actual duque de Urbino, y el duque Federico de Mantua, y María Paleóloga, su duquesa. Era un grupo que ocupaba mucho lugar, que hacía mucho ruido, porque usufructuaba en Italia el centro del esnovismo artístico y mundano, y aunque Isabel había perdido bastante del poder que atrajo hacia ella las miradas de toda Europa, pues su celoso hijo se le había escurrido entre las manos e imponía en Mantua su áspera voluntad, la gran señora seguía deslumbrando como un astro impar con el fulgor de su inteligencia. Junto a ella, Federico, Gonzaga y Francisco María de la Rovere resultaban mediocres, pese a su arrogancia, y aunque extremaban la cortesía y los juegos de palabras y los motes agudos, no vaya a pensar el lector en ambos príncipes como en meros palaciegos ceremoniosos. Gonzaga, capitán general de la iglesia, había asesinado a su preceptor, y de la Rovere apuñaló al amante de su hermana, y al cardenal Alidossi. Parecían apáticos, helados en su distinción y en su urbanidad, o parecían preocupados de lebreles, de halcones, de espadas y de trajes, pero en cualquier momento podía encenderse en sus ojos indolentes la chispa colérica. Eran traidores, libertinos, elegantes, fanfarrones, inventaban las modas. Pierluigi Farnese, cuando se insinuaba entre ellos, perdía estatura, a pesar de su fiereza. Julia Gonzaga, viuda desde la edad de 18 años del contrahecho Vespasiano Colonna, eclipsaba a los demás con su hermosura ensalzada por Ariosto. El cardenal Hipólito de Medici no abandonaba a su lado. Hablaban quedamente de temas enigmáticos que por poco no rozaban la herejía. De vez en vez la dama levantaba los ojos hacia su adorador y el rostro se le iluminaba con una claridad transparente. Los Orsini, que no la querían, y menos que ninguno el abad de Farfa, comentaban entre ellos, atisbando las cejijuntos, que era una hembra frígida, posiblemente virgen, y que se había casado con el viejo Colonna, cojo y manco, a instancias de Isabel de Este, por su dinero. A mí me fascinó el lema que ostentaba bordado en las mangas bajo un amaranto con reflejos de jaspe, non moritura. Le rogué que me lo explicara. Sonrió y me dijo que, a semejanza de esa flor que reverdece al contacto del agua, siempre permanecería en ella, mojada por sus lágrimas, la imagen del Colonna muerto. Hipólito sonrió también, escéptico, y le besó una mano. Non moritura, hubiera debido ser mi lema. Pierluigi y Benvenuto Cellini casi provocaron un desastre. A Benvenuto lo volví a ver con alegría. Había madurado desde nuestro primer encuentro, sin perder nada de la dinámica juventud que lo estremecía como una indefinible vibración. Integraba en ese tiempo un coro humanista con Giovanni Gaddi, erudito en letras griegas, el sabio Ludovico di Fano, el poeta Aníbal Caro y el pintor Bastiano de Venecia, que decoró el palacio del banquero Chigi. Su inclinación a las peligrosas maravillas lo había conducido a invocar al diablo en el Coliseo nocturno con ayuda de un sacerdote y de un pistoyés aficionado a la nigromancia para recuperar una mocita siciliana de la que estaba enamorado y a quien su madre se había llevado a Roma. Me lo contó majestuosamente, pero yo le abrí los brazos porque su recuerdo proyectaba sobre mi adolescencia una de las pocas luces que la alumbraban. Con Pierluigi chocó enseguida, pues el hijo del cardenal Farnese quiso tratarlo con el desdén que reservaba para los inferiores, y se equivocó de medio a medio, y después sucedió el episodio de Juan Bautista Martelli. Mi paje vino a confiarme una mañana su temor. El señor y el orfebre lo perseguían. Esa noche se habían metido en su cámara simultáneamente, y si no se tajaron habiendo desenvainado las dagas fue porque el muchacho escapó desnudo, con la espada en la diestra, y consiguió eludirlos en el parque. 5 años más tarde, cuando Cellini fue detenido y encarcelado en el Castel Sant'Angelo bajo la custodia de un gobernador loco que se creía murciélago, ello se debió, el propio Benvenuto lo consigna en sus memorias, a intrigas de Pierluigi. El artífice se refiere en su libro a que Farnese lo acusó de que durante el saqueo de Roma, en ese mismo castillo donde luego sufrió una cárcel larga, había robado pedrerías vaticanas por valor de 80.000 ducados. Era en realidad un pretexto absurdo. La verdad era, que ignoro por qué no ha sido apuntada por Benvenuto en su obra prolija, brotaba del odio que nació entre los dos en Bomarzo a causa de Juan Bautista Martelli. Tuve que conferenciar con ambos por separado para sosegarlos, señalándoles la inconveniencia de su actitud, y desde entonces, como de común acuerdo, se limitaron a intercambiar unas miradas tremebundas y a engarfiar los dedos en los puñales si se cruzaban en las galerías.